Comparto con ustedes ahora un pasaje de la Biblia en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 2, versículos 19 al 22, donde dice la palabra: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El contexto de este documento y de la declaración de Daniel, de la gloria de Dios y de la soberanía de Dios y de la revelación que Dios da, el dominio que Dios tiene de los tiempos, las sazones, los reyes, los dominios de la tierra, pero además también de la ciencia, de la sabiduría y la administración que hace y el otorgamiento de estos dones a quien Él quiere. Ese es el contexto histórico del exilio de Judá, del rey, de los príncipes, entre los cuales estaba Daniel y sus compañeros, que eran personas que pertenecían a una élite de los ricos de la ciudad de Jerusalén, pero que ahora Nabucodonosor los había llevado cautivos, y entonces Daniel pasa de ser un príncipe en el palacio real de Jerusalén y llega ahora como cautivo, como siervo a Babilonia. Estando allí, su nación ha sido destruida, su ciudad ha sido invadida, el templo de Dios está completamente derribado, la gente ya no tiene la ventaja de el santuario, ya no tiene la ventaja del ministerio sacerdotal y tampoco tiene la ventaja de los sacrificios que tenían en Jerusalén, y ahora se encuentran en un contexto completamente distinto, expatriados en Babilonia, su ciudad asolada, y ahora van a poblar, como venían gentes de todas las naciones conquistadas por Nabucodonosor, pueblan el imperio de Babilonia. Pero cuando llegan ellos a Babilonia como esclavos, de pronto se emite un decreto de Nabucodonosor donde se dice que los príncipes de las naciones mejor dotados físicamente, académicamente, mentalmente y espiritualmente deben ser seleccionados y deben ser tratados, enseñados y también adecuados o adaptados para las costumbres de Babilonia, de manera que sirvan en las cortes reales. Y Daniel es uno de estos elegidos, así que nos habla de que Daniel era una persona, un intelectual, un académico. Se nos dice que era un muchacho de entre unos 15 y 17 años más o menos, y pues lógicamente ahora está en una situación crítica en la vida, muy fuerte, muy cruda, una realidad muy pesada para él. Y sin embargo, cuando nosotros leemos el documento bíblico, vemos que Daniel tiene experiencias de éxito, de bendición y de fortaleza. Esto nos ayuda mucho a nosotros porque ahora el mundo entero está sometido a la crisis del COVID, pero además ahora aquí en México estamos padeciendo también golpes del dengue, y luego por la cuestión de la sana distancia y por la cuestión de las contaminaciones con estos virus también y de la pandemia, se están cerrando empresas, negocios, incluso están viéndose muy afectadas fábricas enteras, hay mucho desempleo, hay crisis y no se visora nada prometedor para el futuro. Sin embargo, nosotros tenemos documentos que nos hablan de personas a las cuales Dios sostuvo y nos hablan para inspirarnos a nosotros, para decirnos que aún en los tiempos de mayores crisis podemos contar con la ayuda de Dios si nosotros tenemos la capacidad de adaptación, que es lo que quiero hablar con ustedes en este momento. Primero que nada, cuando Nabucodonosor tiene ya este grupo de élite, en ese tiempo él tiene un sueño. El texto bíblico dice que Nabucodonosor llama a sus sabios, astrólogos, magos, caldeos, adivinos, asesores y consejeros, y les pide que le interpreten el sueño que él había tenido. Estaba turbado el rey porque era un sueño que él sabía que era importante, en su espíritu lo conocía, pero se le había olvidado y no quería que le inventaran una interpretación, así que le exige a los magos y adivinos que le digan el sueño que tuvo, pero que también le den la interpretación.
Ellos se declaran incompetentes y piden al rey que les dé el sueño para ellos darle solo la interpretación. Y el rey se molesta y los declara inútiles, inservibles y emite un decreto de muerte para todos los sabios. Esto llega también a donde estaba Daniel y sus amigos, y el decreto también los abarcaba a ellos. Cuando Daniel le pregunta al jefe de los eunucos por qué se da este decreto del rey así tan de golpe, le dicen la razón y Daniel dice: pide tiempo al rey, danos un tiempo a nosotros, vamos a buscar a Dios y el Dios que nosotros tenemos nos va a revelar este misterio. La Biblia dice que Daniel fue con sus amigos y los cuatro empezaron a buscar a Dios y le pidieron a Dios con todo el corazón que les diera la revelación. Y entonces Daniel esa noche tiene un sueño donde ve lo que el rey había soñado. Y era un mensaje que hablaba del momento del reino de Nabucodonosor y proyectaba hacia los reinos del mundo hasta el fin del cronos, de la historia y de la vida de este mundo. Pero cuando Daniel tiene esta revelación y se la cuenta a sus amigos, antes de ir con el rey, Daniel dedica un tiempo para alabar a Dios. La expresión de Daniel es gloriosa. Habla de bendecir el nombre de Dios, habla de reconocer su dominio, su sabiduría y su providencia. Y luego después de esto lo llevan con el rey, y cuando Daniel le dice al rey el sueño primero, después la interpretación, el rey se queda tan perplejo y tan asombrado de la sabiduría de Daniel y del poder y la magnificencia de su Dios, y el rey lo declara en ese momento jefe de magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y Daniel de ahí experimenta una carrera ascendente, estable también, pero muy bendecida. Aunque era cautivo en Babilonia, se convierte en máster de los magos, de los astrólogos, de los adivinos. Después de ahí pasa a ser gobernador y llegó el momento en que alcanzó la posición de tercer señor del reino y se convirtió en un hombre que fue consejero y asesor de los reyes durante 2 imperios de los más grandes que ha conocido el mundo en toda su historia. Y Daniel permanece hasta cuando han pasado ya los 70 años. Estamos hablando de que Daniel abarca 2 imperios y que abarca más o menos cuando ya tenía algunos 85 años de edad. Pero ¿de qué nos habla el texto en este sentido? La importancia de la capacidad de adaptación. Todo creyente y sobre todo los líderes que sirven en la iglesia y que quieren buscar a Dios y que quieren tener una vida bendecida, exitosa, tenemos que buscar un referente, y Daniel en este momento es un gran referente para nosotros. Nos enseña varios principios importantes sobre la capacidad de adaptación. Primero, que la capacidad de adaptación es el equilibrio entre los extremos de la resistencia y la asimilación. Cuando hablamos nosotros de la resistencia, hablamos de las personas que se niegan a someterse a los propósitos de Dios, a los planes de Dios y a las expresiones de Dios en este mundo. Se habla de una negación a someterse a la revelación divina, porque a veces la gente tiene ideas personales, incluso a veces tiene doctrinas, a veces tiene teologías que no concuerdan con lo que Dios está haciendo, y entonces entran en conflicto y se niegan. Jeremías ya les había dicho al pueblo que venía Nabucodonosor, que los iba a llevar cautivos. Ya estaba la revelación en Israel corriendo, pero había gente que decía: no puede ser lo que Jeremías está profetizando. No puede suceder así. Un Dios santo no puede usar a una nación pecadora para castigar a su pueblo escogido. No puede un hombre que adora ídolos venir a destruir el templo de Dios y a asolar la ciudad santa de Jerusalén. Y entonces había gente que se resistía, se quedaban en Jerusalén, se resistían a la cautividad, y muchos de ellos murieron por la resistencia. Daniel sabe que Dios muda los tiempos y las edades. Daniel sabe que Dios es soberano y puede someter a su pueblo en crisis y pasar las facturas de las consecuencias del pecado. Y Daniel sabe que lo que está sucediendo ahora está en el plan divino. Y entonces Daniel se somete a la revelación de Dios y está ya en Babilonia y se sujeta como Jeremías les había dicho. En el otro extremo de la resistencia está el extremo de la asimilación. Y la asimilación es aquellas personas que cuando ven una crisis, cuando ven un problema grande en sus vidas, se decepcionan de Dios
y se acoplan al mundo y empiezan a vivir una vida como si Dios no existiera. Hubo judíos que llegaron a Babilonia y les enseñaron la lengua de los caldeos y aprendieron a adorar los dioses de los caldeos, y de pronto ya dejaron de parecer judíos y ya vivían como cualquiera de los idólatras de Caldea. La capacidad de adaptación nos ayuda a guardar el equilibrio. Es decir, en los tiempos de mayores crisis hay cosas que no nos explicamos nosotros, y sin embargo estamos dispuestos a servir a Dios, venga lo que venga y pase lo que pase. Tenemos un espíritu obediente. La gente que se resiste, por ejemplo, ve una crisis venir y dice: yo decreto que van a cambiar las cosas. Yo proclamo que Dios en este momento, y confieso que el coronavirus se va a acabar en un mes. Yo declaro que no van a venir las lluvias ni los huracanes a atacarnos a nosotros, y decreto. ¿Por qué? Porque es una resistencia. Daniel aquí dice claramente que él muda los tiempos y las edades, refiriéndose a Dios. Con su voluntad no funcionan los decretos. Hay situaciones a las que nos tenemos que someter y en las que tenemos que aprender a adorar a Dios. Pase lo que pase, somos adoradores de Dios. Nos sometemos a su voluntad y lo único que tenemos que pedirle es que nos ayude a guardar la fe y la integridad en el tiempo en que venga la crisis. Las crisis tenemos que enfrentarlas desde la convicción teológica. Por eso Daniel tiene una convicción teológica que sostiene su devoción. O sea, hay hebreos que dicen: no voy a adorar hasta que no esté en el templo. Hay creyentes que dicen ahora: yo no voy a integrar las actividades de la iglesia hasta que no esté en el templo. Pero si es así, si solo adoramos cuando estamos en el templo, ¿qué vamos a hacer cuando se prolongue esta situación, esta crisis? Tenemos que aprender a adorar a Dios en el templo y fuera del templo. Lo más importante es nuestra relación con el Espíritu de Dios. Por eso Daniel, aunque no está en Jerusalén, aunque está en cautividad en Babilonia, aunque no tiene sacrificios ni oportunidades para ir al santuario, a la ciudad escogida de Dios, la gran Jerusalén, la bendita Sión, ahora él está en un territorio, en un entorno oscuro, hostil, lleno de maldiciones y de idolatría por todos lados. Pero en ese entorno, Daniel tiene una convicción teológica que le hace bendecir el nombre de Dios de siglos en siglos, dice el texto bíblico. Reconoce su dominio, su omnipotencia, su omnisciencia. Suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Nosotros tenemos que tener doctrina en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa doctrina se tiene que expresar en alabanza a Dios. No importa lo que estés pasando, tú adoras a Dios y sirves a Dios. Un verdadero líder en la iglesia, un verdadero servidor en la obra de Dios, es un adorador que tiene una convicción teológica y tiene valores fundamentales que emanan de esa convicción teológica, y tiene una devoción. Ora esté o no esté en el templo. Ora pueda estar en la casa de Dios o no pueda estar en la casa de Dios. Tiene disciplinas devocionales, ayuna, lee la palabra. Daniel era un hombre de valores espirituales inquebrantables. Él era un hombre que aparece orando, aparece leyendo la Biblia, era un fanático de Jeremías, era un devoto de las profecías de Jeremías, seguía la profecía y seguía el cronograma de los 70 años de cautividad que había profetizado este gran hombre de Dios. Y es un hombre que aparece aún en los tiempos de decretos de muerte para los que oraran. Daniel aparece orando 3 veces al día. Aún con la amenaza del foso de los leones, Daniel aparece orando 3 veces al día. Al amanecer, a mediodía y por la tarde, está Daniel abriendo sus cortinas en su ventana, mirando hacia Jerusalén y adorando al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Es un hombre que tiene una capacidad de adaptación impresionante. Porque el segundo principio que nos enseña Daniel es que la capacidad de adaptación requiere actitudes especiales. Y aquí nos referimos a actitudes que debemos tener en los tiempos de crisis. Primero tenemos que aceptar la nueva realidad. Esto está sucediendo aunque no nos guste. Esto nos está afectando aunque no lo entendamos. Ya no podemos tener los programas que teníamos antes, ni podemos también tener la comunión, la cercanía. Ahora tenemos que ministrar distinto.
aprender nuevas formas de trabajo, de ejercer el liderazgo, de hacer planes para involucrar a la iglesia, de ministrar por otras vías sin tener tanto contacto con la gente. Esta es la nueva realidad. Yo no puedo arriesgar mi vida y arriesgar a la otra gente solo porque no acepto la realidad. Tengo que aceptar, esta es mi realidad. Pero en la realidad yo tengo que buscar un sentido, un propósito de esta nueva situación. Fíjense que Daniel encuentra el sentido de su vida en medio de las crisis. Dios lo había llamado como profeta, pero él se descubre que es profeta en la crisis de Babilonia. En Jerusalén era un príncipe nada más. Pero dice el texto bíblico que a este Daniel Dios le dio entendimiento en sueños, en visiones, en profecía, en revelación. Es allá donde Daniel se encuentra que él es un profeta que tiene un sentido, que tiene que ministrar a sus hermanos, animar a los judíos en el tiempo de crisis. Y los líderes tenemos que aprender a buscar el sentido en la nueva situación. ¿Por qué estamos ahora pasando por esto? No sabemos. Pero ¿cuál es el plan de Dios para mí en estas circunstancias? ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios te dio los dones espirituales? Ya no puedes poner las manos sobre los enfermos, pero la sanidad puede fluir a través de la palabra. Puede fluir a través de la administración de una llamada por celular, a través de la administración por una videollamada, una teleconferencia, algo que nosotros usemos por la forma virtual, pero los dones de sanidades tienen que fluir. La gente que es de oración y que oraba en el altar ahora tiene que disciplinarse más, pero seguir orando y seguir intercediendo. Hay un propósito de Dios. La gente que tiene recursos puede seguir compartiendo y ahora más que nunca puede extender manos generosas a los hermanos y a las personas que están en una situación adversa y en una situación de necesidad mayor que la nuestra. Las capacidades de adaptación también requieren el afrontamiento de la nueva realidad, pero con expectativa, con esperanza. ¿Qué es lo que ayuda a Daniel a salir vivo de la cautividad? ¿Y qué es lo que ayuda a Daniel a mantenerse siempre firme, siempre constante, siempre creciente allá en Babilonia? La expectativa que él tiene. Dice la Biblia que Daniel iba a la profecía de Jeremías y contaba los años, cuánto estaban pasando los días y cuánto se acercaba la salida de Babilonia de la cautividad para regresar a Jerusalén. Había una contabilidad y cuando Daniel está orando dice: Señor, ya se va a acabar, ya se está cumpliendo, perdónanos nuestros pecados y regrésanos a nuestra tierra y que ya se acabe esto. Recibe la revelación de las 70 semanas. Todavía quedan periodos de crisis por delante. Todavía el pueblo de Dios tiene que pasar por adversidades terribles. Va a venir la abominación desoladora, va a venir el Mesías, lo van a matar, luego va a venir el reino del Mesías al final. Y Daniel, por conocer, por tener esa expectativa de la esperanza de la venida del Mesías y del retorno a la gloria de Israel y del retorno de la bendición de Dios a su pueblo, la unificación de los hebreos otra vez en su tierra, Daniel sigue buscando a Dios con mucha esperanza. Es uno de los hombres que refleja el valor de la esperanza, de la expectativa. Y nosotros sí tenemos que ser en este tiempo. La capacidad de adaptación nos debe ayudar a nosotros teniendo una expectativa. No nos resignamos a que esto es el fin, pero de esto Dios va a sacar algo bueno. Hay 3 principios bíblicos que uno debe tener en mente para afrontar los tiempos de crisis. Primero, conocer que la presencia de Dios no nos falta. Yo, dice la Biblia, estoy contigo. Dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Contamos con la presencia de Dios para los tiempos de crisis. También la fidelidad de Dios, que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. La crisis que venga, si nos tocó vivir en este tiempo, quiere decir que Dios nos armó para esta situación y Dios nos va a sacar adelante. Pero también el principio de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces tenemos promesa divina, principio divino, de que de esta situación adversa Dios va a hacer algo glorioso en nosotros. Ahora Dios está obrando en las familias.
Ahora las familias están conviviendo más. Ahora hay mayor oportunidad de cercanía. Ahora hay mayor tiempo para la oración. Ahora podemos consagrarnos al Señor. Y ahora hay una gran oportunidad porque hay mucha gente con miedo, con necesidad, con adversidad, con enfermedad. Y es el tiempo de que los dones de Dios fluyan en nuestra vida de manera poderosa. Y esperamos con gran expectativa el tiempo en que Dios se termine esta pandemia y nos permita el Señor regresar a la casa del Señor, a saludar personalmente a los hermanos, a volver a la comunión, el beso santo, el abrazo cristiano, el saludo fraterno, Dios te bendiga, el ver a los pastores ministrar y a los líderes ejercer sus oficios y sus funciones con toda la libertad y poder salir a hacer campañas y hacer nuestra labor en todos los sentidos. Pero mientras eso llega, tenemos que servir a Dios en el área donde estemos. Como Daniel, en vez de quejarnos, en vez de estar viendo lo negativo, bendigamos al Dios del cielo, porque Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Le damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y en Él esperamos para que mude los tiempos y mientras los muda nos dé a nosotros la sabiduría y la ciencia y la revelación que necesitamos. Que el Señor los bendiga poderosamente. Vamos a orar allí donde están, en sus lugares, allí en sus casas. Vamos a bendecirlos en el nombre del Señor. Ahí donde están reunidos la familia, los líderes, en el nombre de Cristo. Que Dios los bendiga rica y poderosamente. Padre, te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que lo llenes de fe, de esperanza y de amor para este tiempo de crisis. Y que los uses para la gloria de tu nombre y que fluyas en tu poder y en tu gloria a través de ellos para bendecir a sus familias, a su congregación y a la sociedad donde ellos se desenvuelven en el nombre poderoso de Jesús. Amén.